El hombre es bueno por naturaleza, escribió Rousseau. No, el hombre es malo por naturaleza, responde Hobbes. Hoy quiero hablarles sobre el mal, y es un tema del cual he estado hablando en algunas de mis historias de Instagram, justamente debido a los sucesos y a las cosas que han estado ocurriendo por estos tiempos. Y no es solamente ese mal que vemos en los noticieros, ni el que se convierte en espectáculo, porque el espectáculo sí que hace alarde del mal, sino que también quiero que hablemos de ese mal que habita en lo cotidiano, en lo invisible, en lo que nadie quiere mirar porque nos implica. Ese mal que se cuela en las conversaciones triviales, en los gestos automáticos y en las decisiones pequeñas que tomamos cada día. ¿Cómo no vemos el mal que hay en nosotros? Sobre las dos frases anteriores de Hobbes y Rousseau, ¿quién tiene la razón? ¿Somos una luz extraviada o una sombra disfrazada de virtud? Todos nos creemos tan virtuosos, tan buenos, tan buena gente. Mentira, tenemos demasiado mal que no queremos ver y que nos asusta y que por eso no lo nombramos, pero somos personas banales, envidiosas, groseras, irrespetuosas. Buscamos la caída del otro cuando no nos gusta y lo hacemos a través de gestos mínimos en las redes, en la vida, subiéndonos a un bus o incluso no queriendo subirnos al bus porque no nos vamos a mezclar con esa gentuza. Ese es el mal que todos tenemos por dentro. Hablemoslo en términos científicos, por ejemplo. Nuestra fuente fue el abismo o la luz. Somos el resultado de millones de años de evolución hacia la cooperación, la empatía, el cuidado. Y ya vamos a ver más adelante un ejemplo muy bonito de esto. O simplemente somos los sobrevivientes de una lucha despiadada donde vence el más fuerte, el más violento, el más apto, según las teorías de Darwin, según las teorías de la evolución. La neurociencia, por ejemplo, dice que tenemos neuronas espejo y que estamos diseñados para sentir el dolor del otro, pero también revela que nuestro cerebro primitivo, ese que han llamado el cerebro reptiliano, se activa con el miedo, con la amenaza y con la necesidad de dominar. Somos entonces seres con un sistema límbico capaz tanto de amar y de proteger, pero tenemos una amígdala que dispara sin pensar, guiada por impulsos ancestrales, impulsos de miedo, de sobrevivencia, de violencia. ¿Quién incrustó eso ahí? ¿O por qué somos malos? Es una de las preguntas filosóficas más grandes que se han intentado responder, especialmente en el siglo XX. Al siglo XXI ya no le interesa, porque eso no existe. El mal se banaliza al punto que se vuelve un espectáculo, y eso lo podemos ver en Hollywood, en la música, en la moda. Hay unas cosas terribles en la moda, pero es toda una apología a esto, y nos divierte y nos encanta y replicamos. Entonces, a lo que iba era preguntarnos de dónde venía este mal. ¿Quién puso esto ahí? ¿Venimos de la luz que quiere expandirse o del abismo que quiere devorarlo todo? Para los gnósticos, por ejemplo, y ustedes saben que yo siempre hablo de estos temas aquí en este podcast, hay una fuente primordial que no es justamente la que se menciona en el Antiguo Testamento y a la que todos están haciéndole reverencia o alabanzas, algunos, especialmente la gente que sigue las religiones abrahámicas. No, para los gnósticos hay una fuente primordial que no es este personaje y le llamaron la mónada suprema, el uno, el todo. Todo es el todo, no este señor con barba que vemos en diferentes representaciones, que vemos en películas o en pinturas, que aparece en la esquina de la obra del Bosco, el Jardín de las Delicias. Aparece en una esquinita este personaje al que todos de pronto ignorantemente llaman Dios, este que jugó con la vida de Job en el relato bíblico. Ustedes lo han leído, es horrible, hacen con él lo que les da la gana, entre él y Satanás, porque además siempre nos marcan una dualidad que uno muchas veces leyendo sobre este personaje dirá, pero este también tiene mucho del mal, este se supone que es el bueno, en fin, pero no me voy a meter por esos lados.
Desde muchos siglos atrás, filósofos y teólogos siempre intentan comprender esto. San Agustín, por ejemplo, lo nombró como la ausencia del bien. Para él, el mal no tenía una existencia propia, sino que surgía cuando nos alejábamos de Dios, de la fuente. Leibniz lo entendió como parte de un equilibrio mayor, un mal necesario, y Descartes lo consideraba desde la duda. Y si fue un genio maligno que manipula nuestras percepciones, Spinoza, por otro lado, lo vio desde la unidad, desde el todo. Spinoza va mucho más por el lado de lo que les mencionaba sobre la mónada suprema. Decía que el mal es solo una perspectiva. Algo es malo en la medida en la que comprendemos su lugar en el orden divino. Es decir, que hay una razón por la cual existe el mal. Y sin embargo, a pesar de todas estas ideas, el mal evidentemente nunca desaparece. Sigue aquí con nosotros porque el mal no es solo una idea, no es solo una filosofía, no es solo un concepto, es una práctica. Y es una práctica que sí tiene cualidades específicas que nosotros no queramos ver o que no queremos aceptar. ¿Por qué? Básico, porque está dentro de todos nosotros. Hannah Arendt, por ejemplo, hablando de esto, de la banalidad del mal, intentó entender por qué un hombre aparentemente común podía ser cómplice de un exterminio de millones de personas. Ustedes saben específicamente de qué estamos hablando. No era un monstruo, decía, era alguien que no pensaba, alguien que obedecía y que no cuestionaba, que se había desconectado del juicio moral. Ahí va una clave específica sobre esto. Desconectarnos de lo que podemos llamar el bien y nos molesta, desconectarnos, por ejemplo, de la ética, desconectarnos de el otro, desconectarnos de, puede decirse, de la moral, porque hoy en día todo es permitido y todo lo tenemos que hacer y todo se nos puede permitir, y eso ya va contra nuestra libre expresión, contra nuestra libertad. Pero hemos trivializado al punto de que lo volvemos el mal, enlodado en unas ideologías perversas que solamente atentan contra el hombre mismo. Y no voy a hablar específicamente de cuáles son, y ni siquiera se dan cuenta. Eso es muy triste, es muy lamentable, pero esta es esa banalidad. No la vemos porque es muy común, está entre todos nosotros. Entonces nos enfrentamos a una pregunta incómoda. ¿Y si todos somos capaces de lo mismo? ¿Y si todos somos malvados y todos participamos de una u otra manera sobre este mal? Preguntaba Arendt. Es muy interesante leerla. Hay una guerra en curso, y esto también se menciona tanto en los textos filosóficos como en los textos teológicos, como en otro tipo de visiones del mundo. Y hoy en día se está hablando mucho de esto, más allá de la trivialización que le están dando al tema. Y es una guerra que no es solamente una guerra política. Ojo ahí, todo lo que está pasando en el mundo, desde la política, desde la economía, desde las causas específicas de por qué hay una nación más poderosa que otra, no tiene solamente que ver con eso, sino que vuelvo y les repito algo que yo mencionaba en temas anteriores, tiene que ver también con un asunto espiritual. La guerra es espiritual y no es como volverla un chiste, volverla una tontería, lo están volviendo parte de esa banalidad, pero es real, eso es muy real. Es una guerra que libra sobre las decisiones que tomamos nosotros, sobre cómo actuamos todos los días, qué música estamos aceptando, qué clase de televisión vemos, cuáles son los programas que nos alimentan. Recuerden esto muy específicamente, yo siempre lo he tenido muy presente. Todo lo que usted consume es usted. Por eso cuando uno consume mucho alcohol es un caos. De hecho hay gente que no consume alcohol en absoluto, porque esto tiene que ver ya con otro tema del que voy a hablar más adelante, que es el espíritu específico del alcohol y lo que significa la palabra y todo esto. Pero es que hay realmente una base de por qué. No es tan trivial como creemos. Los bailes en TikTok no son tan triviales. Hay una razón por la que están ahí.
Hay una razón por la que están todos estos programas que lo único que hacen es embrutecernos. Hay una razón por la que hay un montón de contenido basura que es el que gana millones de dólares. Los que están haciendo contenido realmente poderoso o que realmente hablan de algo que vale la pena no son los millonarios, no son los que tienen millones de seguidores en Instagram o en YouTube o en TikTok. Es la basura, es lo que nos sirve, es lo que contamina, es la comida rápida, es como el dulce, es pura droga para el cerebro y eso es lo que nos encanta consumir. Eso es definitivamente parte del mal. Y tú puedes ver un programa tonto, tú puedes ver, de hecho, te puedes enredar un ratito viendo algo en TikTok, en Instagram. Yo consumo mucho Instagram porque yo produzco mucho en Instagram también. Tú pierdes tu tiempo. Hubo un momento en el que yo me vi en estos días haciendo scroll en Instagram, mirando cosas, pero de hecho pues la gente que yo sigo es gente que me interesa y que tienen cosas de valor o que me interesan a mí, desde el arte, las galerías, museos, etcétera. Porque yo no sigo a todo el mundo, tampoco consumo todo. Pero me vi así un rato y yo tenía unos pendientes que hacer, tenía que escribir, tenía que enviar unos correos y tengo que hacer mi contenido y no te das cuenta y ya perdiste media hora, 1 hora, 2 horas haciendo nada. Y luego decimos, ay, ¿a esta por qué le va mejor que a mí? Pues porque está haciendo lo que vos no estás haciendo. Estás consumiendo basura, porque es muy divertido, porque es lo que nos interesa, porque es lo que necesita el mal. Que estemos como aletardados, viendo televisión basura, escuchando música basura e incluso leyendo basura. Lo que pasa es que en este tema no me puedo meter mucho porque yo generalmente la literatura que trato de leer o lo que leo desde el arte, pues que son teorías del arte, que mal que bien ya tú decides si estás de acuerdo o no, pero de alguna manera sirven, pero hay mucha contaminación. Hay un libro muy bueno hablando de literatura, de temas sobre arte y de filosofía, que es algo también muy fundamental dentro de lo que ha sido mi formación, y es un libro de Félix Duque. Para mí es uno de los filósofos más brillantes que hay. A mí me encanta realmente las proposiciones de Duque, pero sí debo advertir que es un poquito denso para leer porque es un poco ladrillo, pero en términos cuando no tenemos la costumbre de leerlo y de leer filosofía, etcétera, no es un chulhan, pues no lo lee todo el mundo, pero vale la pena y sobre todo este libro donde hizo una recopilación y se llama El mal, irradiación y fascinación, donde recopila una serie de ensayos y de escritos que han propuesto diferentes autores, entre ellos José Luis Pardo. Hay muchos, y donde hay una exploración muy profunda sobre la presencia del mal en la historia, la cultura y la subjetividad humana. Es buenísimo el libro, tiene 200 y tantas páginas, pero creo que vale la pena para quienes quieran investigar sobre el tema, no sé, a través de un enfoque muy filosófico y también estético, y esto es lo que me interesa mucho. Me parece muy interesante el enfoque estético que se le da en el libro cuando se habla desde la historia, desde el arte, desde las religiones, desde la política, pero hay un énfasis estético y eso es lo que nos compete a nosotros, como también el arte seduce desde el espectáculo. Entonces es un libro que invita mucho a pensar más allá de esta dualidad, porque cuando lo ponemos así y enfrentamos estos términos bien y mal, yo sé que generalmente ustedes están ahí en esa disyuntiva, o estamos en esa, no, pero es que no es todo bueno y no es todo malo, ¿cierto? Siempre hay una ambigüedad que se genera cuando hablamos de esto. Saber coger el tema de repente desde algunas bases filosóficas, y con este libro creo que se desglosa muy bien todo el tema desde la historia, la política, la religión, etc. Voy a leerles una pequeña introducción que hace Duque al libro. Menciona lo siguiente en la introducción: hay algo peor que la legendaria hidra de Lerna, a la que le crecían nuevas cabezas según iban siendo cortadas las antiguas. Aquí sería, al final, la tarea infinita y aburrida. Pero imaginemos un monstruo cuyas cabezas cortadas fueran fantásticamente ingurgitadas en su colosal interior, de modo que esta acumulación dejara por fuera la impresión de ser una cosa maciza pero fofa, sin aristas, ni justamente cabezas que cortar.
Y ahora sigamos imaginando que el esforzado tajador, habiendo vencido al monstruo, según cree, hasta hacer de él una esfera redonda, comiera de su carne, introduciendo así en sus propias entrañas, sin saberlo, los fantasmas de las cabezas cercenadas. Ese cuentecillo refleja bien la paradójica condición del sujeto moderno, un sujeto que bien puede morir de indigestión, mas no de inanición, pues antes el mal tenía muchos nombres. Su nombre, dice el Apocalipsis, es Legión. El hombre consumía su vida luchando contra las distintas formas o rostros del mal para ver cómo éste resurgía, nueva cabeza amenazadora que era en el fondo un mero mascarón de proa. En el capítulo final de este texto, de este libro, hay un texto de José Luis Pardo muy bueno que también habla del concepto de la banalidad del mal. Y entonces aquí recuerden al principio que les dije que tomáramos esto, la banalidad del mal de Hannah Arendt, y entonces podemos hacer como una relación también un poco con este texto de Pardo, donde hablaba de cómo esta banalidad es un síntoma de una época que ha perdido la capacidad de asombro. Eso es muy interesante, muy bonito, y recuerdo que en mi maestría de estética en alguna de las clases hablábamos justo, y creo que era también hablando del libro de François Cheng, que se lo recomendé mucho, 5 meditaciones sobre la belleza, bellísimo texto sobre cómo hemos perdido esa capacidad de asombro y de juicio, y entonces de lo que es el espesor ético. Menciona Pardo, dice lo siguiente: desde que los espíritus libres dejaron de creer en el pecado, desde que se institucionalizó la negación racional del mal, estamos amenazados por la trivialidad y al mismo tiempo por la atrocidad de un mundo enteramente profano en el que no habría nada más que la mecánica animal y, podríamos añadir, el consenso universal de la irrelevancia. Esto es espléndido para ilustrar todo lo que estamos viviendo en el momento y a lo que yo me refiero cuando quiero hablarles a ustedes de este tema tan profundo y delicado como es el mal. Pero es así, la irrelevancia, la trivialidad, cómo trivializamos. Por ejemplo, hablando, lloviendo sobre mojado, pero en realidad es un tema que quería tocarlo y yo lo mencioné en mi Instagram. Este asunto que hubo de la actualización de la inteligencia artificial, que no por ello estoy diciendo que sea mala totalmente o que haya que abolir el uso de la inteligencia artificial, pero no como una finalidad para volverla una forma de hacer todo, y como esta actualización que yo ya la he utilizado, pero no utilicé el estilo del estudio Ghibli y el horror que tenía Miyazaki sobre esta actualización de la inteligencia artificial. Yo no he usado este estilo, pero cómo trivializaron todo el asunto, y el señor estaba aterrado, y realmente las declaraciones que él había dado sobre este tema demostraban que él realmente se conmocionó mucho por lo que estaba pasando. Entendamos que hay unas filosofías de vida que traspasan todo lo que hemos soportado de la banalidad. Ese es el asunto. Pues lo siento, no es tan sencillo como, no, hago la imagen, ¿qué importa? Ese es el asunto del que habla Arendt, del que habla Pardo, del que hablan muchos filósofos sobre esto de banalizarlo todo. Nos importa un carajo si al otro le duele o no. Así somos para todo. Nunca nos importan los demás. De alguna forma, esto me ha ayudado a mí a entender, porque de un tiempo para acá yo me he vuelto un poco más solitaria, aunque tengo un grupo de amigas muy reducido, un grupo de personas reducido, pero es que no hay gente con quien, porque a nadie le importa nada, a nadie le importa cómo te sentís vos, a nadie le importa realmente. Y toda esta ilusión social, exacto, es una ilusión
de estar en todas partes, de ir a todos lados, de estar en todas las fiestas. Eso es una mentira. Por eso es que yo lo decía anteriormente, por eso es que hay tanta gente drogadicta afuera, porque están buscando afuera lo que no tienen. Y en la gente que se droga con usted no va a encontrar nada, y en el que lo invita a la fiesta no va a encontrar nada, porque usted sale de la fiesta y los 8 que se quedaron ahí empiezan a hablar de usted. Pero eso es lo que mueve al mundo, y a eso no le vamos a llamar bien. Eso tiene un nombre. La reflexión de Pardo, volviendo, no es algo que nos devuelva a un moralismo simplemente, sino que también nos empuja a pensar críticamente. Miren, pensar en el bien es pensar críticamente. Yo ya lo tengo absolutamente comprobado. Es que ser malo muy fácil, se lo juro. El mal es lo más fácil que tenemos nosotros. Y como vive con nosotros, como recordemos a Duque, como nos alimentamos de esa carne, de esa masa amorfa. Es amorfa porque no tiene forma porque no la vemos, no la entendemos, la consumimos, ¿sí? Porque la creemos inofensiva. No hay nada más crítico que pensar en lo otro, en cómo hacer buen arte, no estupideces ni banalidades que están justificadas por una teoría. Hay un montón de engaño en esas teorías, pero es que son institucionalizadas. La cinta con el banano, el vaso con agua y lo de toda la estupidez es estúpido. Esa es la banalidad del mal. Todo nos parece divertido, ay, tan gracioso. Ve, una obra que no es obra, no existe. Pero pagaron no sé cuántos millones de dólares por eso. Y nos tenemos que tragar enterito que sí, que eso es arte, porque claro, es que no, es que el arte ya es la idea, porque todo el conceptualismo. Miren, mi tesis es de eso. A mí ya no me van a engañar con tanta tontería. Y no estoy diciendo específicamente que todo el arte conceptual sea malo y que haya, de hecho, un error en que haya aparecido el arte conceptual. Tiene unas bases muy específicas de por qué apareció el arte conceptual, de por qué aparecieron las vanguardias, de por qué había una respuesta frente al academicismo, de cómo los impresionistas hicieron todo un movimiento tremendamente brutal y bellísimo, porque es bello, el arte impresionista es bello, pero eso respondía a unos cánones específicos. Es que esto hay que saberlo. Si tú hablas desde el desconocimiento, pues no vas a hacer nada, pero si tú conoces cómo funciona la, entre comillas, historia del arte, que hay muchos baches y muchos huecos, pues podemos hablar como lo hago yo. Hablar de ese conocimiento es que se empiezan a cuestionar las cosas. Probablemente hay una razón específica por la que este tipo de cosas, y de hecho Danto pone unos ejemplos muy interesantes cuando habla de los indiscernibles. Por ejemplo, una montaña de dulces es una obra de arte en un museo, pero como una montaña de dulces en tu casa, pues es una montaña de dulces en tu casa. Pero ya empieza a haber como una familiarización. Es decir, el tema es complejo y hay muchas cosas ahí. Para esto hay que estudiar ciertas cosas y hay que saberlo. Hablando de esto, del arte y de no irnos solamente a un extremo moralista, sino de cómo el arte, por ejemplo, ha contribuido a que el mal se propague, por decirlo bien. Es una de las herramientas, y de hecho es una de las herramientas tan eficaces que hasta lo muestran en la televisión cuando nos hablan del mal. Muestran a artistas. Hay una película que no recuerdo justo, sobre un evento grandísimo que hubo en España y cómo causaron un montón de accidentes y cosas atroces, y todo eso se cubrió. Habían magnates, habían la élite que mueve el dinero cubriendo todo esto. Luego lo caricaturizaron y lo volvieron figuritas y las empezaron a vender, y esto se volvió toda esa trivialidad, pero realmente la gente que sufrió en ese momento se quedó por fuera. O sea, las víctimas y la gente que murió y todo eso se quedó por fuera. Pero el arte llegó, hizo su muñequito, ¿cierto? Porque eso hace, ¿no? Eso hace el mercado. Todo lo vuelve muñeco para que lo consumas, para que compres el muñeco en el museo. Y eso es wow. Pues perdón, pero de mentiras. De hecho, hablando de mercancías en los museos, pero hay cosas que son bonitas tenerlas, hay cosas que son muy agradables. A mí me gusta tener cosas de museos, pero hay otras cosas que francamente uno dice, no, debería darles vergüenza vender esto, pero pues obvio es lo que más se vende, ¿no? Entonces el arte como espejo del mal
a propósito de este podcast llamado La Sala de los Espejos, puede seguir la idea de José Luis Pardo en este texto cuando vivimos en un mundo profano como nos proponía y el mal ya no se concibe como algo trascendente o como algo demoníaco. Yo últimamente he puesto mucho ejemplo sobre lo demoníaco porque estuve viendo una serie llamada Maligno. En uno de los episodios hablaban de los artistas y cómo el arte ha sido una de esas grandes herramientas para el mal, sino que vemos el mal como algo trivial, mecánico, burocrático, definitivamente burocrático. Tú no vas a estar en las altas esferas del arte si no hay una burocracia que te suba, o una élite que te suba, o una galería que te avale. Ese es el bendito problema de todo el mundo y de mucha gente con valor y de mucha gente buenísima, artistas que claudican. Eso lo dije en mi primer episodio, porque no los valida esa institución, pero hay que entender cómo se mueve. Les está interesando últimamente mucho todo el tema de lo ancestral y de lo que responde también a las estéticas de los grupos, del grupo LGTBIQ, etcétera. Les está interesando mucho eso y lo plantean a través de curadurías que hacen preguntas sobre ciertos valores, ciertos valores estéticos, sociales, culturales y también ecológicos. Otro tema muy de moda, la ecología, ¿no? Y esto de la Antártida y la ecología y el calentamiento global. Yo tengo una amiga muy querida que ella es una experta en eso, que está volviendo tremenda para el tema y hablamos de esto y nos da mucha risa cómo lo están banalizando. Yo sé que ella me escucha y yo sé que ella sabe quién es. Un abracito para ella. Entonces ahí va el asunto. Pienso, por ejemplo, en obras que representan la violencia de una manera estética y absurda y luego solamente las comercializan en las galerías, pero les importa un reverendo forro lo que pasa realmente con esos asuntos de violencia. O cuando hacen obras sobre la gente de la calle, los habitantes de la calle y luego, ay no, mire, no molesten con eso, no sean ridículos, dejen a esa gente tranquila, o si los van a ayudar, ayúdenlos, pero no los espectacularicen. Es que estamos creando conciencia. No, usted no está creando conciencia de nada. Pues la mayoría de las obras que tratan de esos temas son puramente superficiales. De hecho, los estudiantes de arte, cuando no tienen una conciencia muy clara sobre lo que van a hacer, es uno de los temitas que más cogen, pues porque es lo que ven todo el tiempo cuando van para su universidad. Y yo lo sé porque yo los veía todo el tiempo. Yo me levantaba a las 4 de la mañana, 3:30, para ir a una clase de 6 en Bellas Artes, y yo subía por toda la avenida por donde estaba, y pues ahí los habitantes de calle todos se acomodan en fila a dormir en las esquinas, en las bancas. Es lo que uno ve. Entonces el estudiante de arte lo que ve, y no ven con eso. Tengan más respeto por el tema, y si lo van a hacer, háganlo de una manera bien hecha. Y hacerlo de una manera bien hecha cuesta. Y cuesta una investigación profunda, y ya eso tiene que ver con temas no solamente artísticos ni estéticos, sino sociológicos, psicológicos, éticos, e incluso legales, o incluso de leyes, o incluso temas políticos. Es el asunto de la banalidad. Pensemos también, por ejemplo, en que el arte se vuelve cómplice de esta banalidad cuando solamente mercantiliza ese dolor y no les interesa en realidad. Aquí somos muy fans de una artista mujer que trabaja mucho sobre los problemas sociales de Colombia y ha sido una de las más premiadas. Ella es una figura potente y grande, pero como humano luego tú ves y empiezas a investigar sobre cómo se ha movido esta persona, y uno dice, wow, qué contraste, ¿no? Cómo le interesa al mundo y cómo le interesa supuestamente Colombia, pero no le importa realmente lo que pasa con ese dolor, solamente lo usa, lo utiliza para ser parte de museos, de galerías importantes, para hacer dinero, como comercializa el dolor del otro, ¿no? Pero también hay otro lado en el arte, y es este lado consciente que está resistiendo, el arte como resistencia. Y esto es bien interesante cuando empezamos a ver cómo hay artistas que ya hablan desde ese testimonio, pero no solamente como para vulgarizarlo, espectacularizarlo, volverlo simplemente un producto de consumo, como es el arte de ciertos artistas comprometidos, entre comillas, muy entre comillas. Y yo sé que, bueno, yo lo he dicho muchas veces, yo voy muy en contra de este tipo de arte. Algunos, ¿no? Hay unos que lo hacen muy bien también y de una manera muy ética y muy consciente.
pero entonces hay otras obras que sí nos permiten ver esto como un acontecimiento real y estético que puede llegar a mover unas fibras a través de la obra de una manera poética. Y en este sentido podemos mencionar la obra, por ejemplo, de Hansel Kiefer. La obra de él es extraordinaria y ya sabemos que habla sobre temas muy profundos como lo han sido la guerra, la obra de Alfredo Yar, la obra de Teresa Margolles, la obra de Regina José Galindo, que es extraordinaria también a través de sus performances y lo que ella está denunciando. Estas obras hablan de cómo la muerte, la injusticia, la violencia estructural persiste en los márgenes del mundo y en el núcleo también. Y también podemos incluir acá las obras de Fernando Botero, en mi forma de verlo, una serie muy específica. Y aquí también hay una ambigüedad porque hay un marcado estilo propio del maestro, porque también se dice que se puede banalizar el arte a través del estilo, pero entendemos que este era un estilo de Botero y sin embargo cuando pintó esta serie de torturas perpetradas por los militares estadounidenses contra los prisioneros iraníes a principios del año 2000, esta serie es impresionante y en verdad logra transmitir esta humillación, ese sufrimiento y esa deshumanización de los cuerpos y la atrocidad de lo no humano que se vuelve bestial. La violencia de alguna forma es bestial. Creo que en algún momento se mencionó mucho sobre Botero, que esto era una estrategia comercial y que a él no le importaba este asunto, pero realmente el gesto de este señor en ese momento fue un gesto político. Evidentemente fue un gesto político, pero también fue un gesto ético, porque cuando se habló de esta obra, estas imágenes no fueron pintadas o no fueron hechas específicamente para una galería. Botero las donó y las expuso como un acto de memoria cuando él quería hacer un acto de resistencia frente al olvido de estos horrores. Y la herramienta que se usa es el arte, pero no importa ya si hay un estilo, no importa ya si hay una estetización del horror, pero cuando se hace con conciencia puede ser una buena forma de alertarnos sobre lo que está pasando en el mundo, y esto fue lo que hizo Fernando Botero con esta serie. El arte puede operar como una contranarrativa frente a esta irrelevancia consensuada de la que nos estaba hablando José Luis Pardo. Puede ser un lugar donde el mal no se banaliza, sino que se pone en escena para pensarlo, para sentirlo o para plasmarlo como un recordatorio de lo que no se debe hacer o de lo que está mal. Porque tal vez, como decía Adorno, después de Auschwitz, recuerden, el arte no podía seguir siendo inmune, pero tampoco puede callar. Yo también me pregunto esto todo el tiempo y también me lo estoy replanteando. Solamente pensarlo si todavía estamos a tiempo de cambiar esta frecuencia y de cambiar ciertas cosas en el mundo. El propósito del mal, por ejemplo, hablando de Adorno, en los avances culturales se mencionó muy específicamente y fue mucho tema en la escuela Frankfurt en la obra Dialéctica de la Ilustración, o bien también conocida como la Dialéctica del Iluminismo. Esta fue una obra, un texto tutelar que lo lee mucha gente, lo han leído muchos filósofos estudiosos sobre el tema, y que fue escrito por los filósofos Theodor Adorno y Max Horkheimer y publicado por primera vez en 1944, y hay una versión revisada de 1947. En la Dialéctica del Iluminismo, Adorno y Horkheimer nos lanzan una advertencia que a más de 70 años nos resuena con una escalofriante vigencia, y es que la razón, en su afán por encima del ser humano, terminó convirtiéndose en un instrumento de dominación y de horror. El proyecto ilustrado, al absolutizar la lógica, la técnica y el control, abrió la puerta a nuevas formas de barbarie. Hoy en día, el mal ya no necesita monstruos, hoy se disfraza de eficiencia, de progreso, de orden, se disfraza de comicidad, se disfraza de relativismo y se firma en oficinas, se reproducen algoritmos, se exhibe en galerías de arte y se normaliza en un discurso de neutralidad. El mal, entonces, tal y como lo exponen los filósofos también
En la modernidad no se grita, sino que se administra. Ellos escriben tras el trauma del nazismo, pero estas ideas de hecho iluminan y también oscurecen un poco sobre este presente, porque nos están invitando a desconfiar de esta razón que se desvincula por completo de la sensibilidad. Ojo aquí cuando yo les decía, el arte no debe solamente intelectualizarse, porque cuando el arte solamente se intelectualiza, y esto es, aquí voy a abrir un paréntesis muy grande, esto lo decía yo cuando estaba rodeada de otro tipo de personas, y cuando estaba con otra persona yo me estaba autoengañando y decía que sí, que el arte tenía que ser intelectual, y falso. El arte tiene unas bases, pero cuando el arte se intelectualiza, solamente se vuelve una cáscara. Ahí no hay nada, una cosa que se vende y se expone y se vende como cualquier producto, pero el arte necesita de algo más. Y es de esa poética sensible que solamente se puede conseguir a través de una apertura, no solamente sobre el material y sobre el tema en específico en el que estás trabajando, que es lo que hace la mayoría de los artistas, sino también trabajando desde lo profundo de tu creencia, de tu alma o de tu corazón. Es decir, que es hacer un arte con alma. Yo ya lo hablé en algún momento. Lo que pasa es que hablar de estos temas es difícil porque la institución es, por decirlo de alguna manera, una cáscara también, y hay obras que entran a la institucionalidad que sí tienen esta luz, pero no todas. Vivimos en esa época en la que el horror coexiste con la estética, en la que el espectáculo borra la indignación, en la que esta dialéctica entre lo que somos y lo que podríamos ser sigue siendo entonces un lugar muy fértil para resistir, para pensar, para hacer arte y para escribir. Y por eso de alguna forma yo sigo haciendo lo que hago, y sé que hay gente que escucha y eso me encanta que escuchen, pero no por un ego tonto de que ay, no, me está escuchando mucha gente, eso es basura, sino porque yo sé que de lo que estamos hablando es importante. Porque hay una pequeña chispa y hay mucha gente que me escribe y me dice, tiene sentido, y con razón yo me sentía así de esta manera, o con razón yo me sentía tan mal en las exposiciones de arte, o yo me sentía tan mal rodeada de cierta gente, o con razón yo sentía que yo no hacía parte de ese grupo. Es eso. Entonces eso hace parte de la importancia que le estamos dando a estos temas. El arte debería ser un faro. Muchas veces solamente es un espejo lleno de lodo, de basura y por no decir otra palabra, porque hemos aprendido a aplaudir el mal, esto que se viene con un lenguaje correcto. Yo creo que yo sí lo mencioné, yo he sido muy incendiaria de alguna manera, pero ya lo estoy haciendo de otra forma, lo estoy haciendo con herramientas diferentes, pero a mí nunca me ha interesado ser la mezuela de nadie, y mucho menos de gente que está supuestamente en la cabeza de la institución, generalmente hombres que dan es vergüenza. Entonces esto es lo que pasa. El arte no es neutral, y el arte nunca ha sido neutral. El arte no puede ser neutral, y ahí le doy la razón a muchos artistas cuando ponen las entrañas en las obras y expresan todo lo que sienten. Conozco mucha gente, muchos docentes, sobre todo en las academias, que quieren cortarle la capacidad de sensibilidad al artista, diciéndole que su obra no, que eso no sirve porque a nadie le importa su historia. Eso es mentira. Realmente la historia de una persona siempre va a ser universal, porque somos humanos y nos corre la misma sangre, creo yo. Yo lo mencioné, ¿no? Como las hamburguesas con patas caminando por ahí, que son zombies o que dicen que se van a morir y ya, no hay nada más, o que no tienen espíritu. Pues esas cosas no sé cómo se defienden ahí, pero el arte real viene de ahí, de hacer las cosas con el alma, con el espíritu, con el corazón, con la conciencia puesta en todo, en el acto de crear. Eso es un misterio. Es muy bonito cuando tú empiezas a entender todo esto a través de otro tipo de lecturas, no justamente las que nos leemos todos, sino otra clase de lecturas. Por ejemplo, yo me preguntaba en estos días, ¿por qué en ninguna academia te enseñan el planteamiento y los postulados y la obra de Rudolf Steiner, que fue un hombre increíble? Yo lo vine a conocer hace poco, estoy trabajando mucho con él y ya lo estoy investigando bastante, pero es impresionante, y de hecho me lo presentaron fue en el máster en museología, pero en Europa, o sea, un máster en museología que hice a través de un pénsul realizado por el pensamiento europeo, y harto que los criticamos, ¿no?
Rudolf Steiner, y fue uno de los puntos específicos en los que había que investigar y había que trabajar sobre ese señor. Es increíble, porque en ninguna de las universidades acá se habla de ese señor. Es decir, entonces ahí vamos con el asunto. ¿Cómo más se banaliza el mal, o cómo más podemos hacer que el mal siga corriendo en su camino, siga triunfando, invisibilizando cosas, así se hace también. Hay un arte que alimenta esta sensación de nosotros de que hay una esperanza o de esa resistencia, pero hay otro arte que también trabaja sobre esta otra parte, sobre la banalidad y sobre la relativización y sobre la pérdida de los valores. Mucho arte hace eso. Entonces no me refiero solamente a un arte violento o grotesco, porque hay imágenes y hay tipos de arte, entre comillas, muy inocentes, que son todo esto. Toda imagen, todo color, toda forma tiene una frecuencia. Eso es básico y eso de hecho es ciencia. Eso ni siquiera tiene que ver con la espiritualidad. Pero cuando hablamos justo de espiritualidad, y miren acá la paradoja de esto, pues hablamos en términos de forma, color, imagen, frecuencia. Y si no, recuerden el texto de Kandinsky de lo espiritual en el arte. Él hablaba de eso, y estas frecuencias de hecho operan sobre la psique de la gente. Esto opera sobre el cuerpo de la gente, sobre la mente, sobre el sistema nervioso y sobre cómo nos comportamos y sobre cómo nos relacionamos con el mundo. Esto es un tema del que yo quiero hablar más adelante, cómo en una conferencia puede manipular ciertas frecuencias para seguir alimentando ideologías, porque yo lo viví, y lo viví con unas compañeras, una conferencia de arte específicamente. ¿Han notado ustedes, por ejemplo, hablando de frecuencias y de imágenes, lo que siente uno cuando uno ve una película de terror? A mí me encantaban. Veo algunas ya, pero ya no las veo con tanta frecuencia porque ya entendí un montón de cosas. Pero yo desde niña yo era feliz viendo películas de terror. Pero cuando uno ve una película de esas y hay gente que lo siente, tú sientes es fatiga. Y es miedo, y el miedo es una descarga brutal de cortisol, y eso no es bueno para el cuerpo. Y esto tampoco es gratuito que el cine esté inundado de estas películas de que el holocausto caníbal, donde a todos los degollan y se ve cómo se parte la carne. Por ahí hay una película que tampoco me he visto, pues si no me interesa, de este payaso que es como con la cara blanca, y es una... no, qué impresión. Yo ya ese tipo de imágenes ya evito lo que eso produce en el cuerpo físico y en la psique. Eso sí tiene unas consecuencias. Hay gente que yo, por ejemplo, acepto en Facebook, y yo a veces me pongo de curiosa. Me gusta analizar a la gente, es más que todo eso. Me gusta analizar quién está viendo mi contenido y qué tipo de gente me lee y qué tipo de gente me escucha. Y veo a veces en Facebook, por ejemplo, personajes que no tienen ni foto de perfil. Para mí eso ya es pues como, sí es cierto, como que cuidan su identidad y no sé qué, de quién se está escondiendo uno. Mínimamente una foto normal está bien, pero hay gente que no tiene foto de perfil y tienen un montón de imágenes, pero son imágenes horribles, de matanzas, de sangre, de violencia, y luego tú ves esta persona, el tipo de comentario que hace sobre los perfiles de otras, y me dice, no, claro, está enfermo, es gente enferma. Realmente cuando uno empieza a tener un nivel de tolerancia sobre esto, sobre el mal, empieza a haber una deformación tan brutal que sí, te empiezas a convertir en monstruos. Uno se empieza a convertir en un monstruo, y eso hasta Nietzsche, ¿no? Recuerden la frase de Nietzsche, cuando uno mira mucho al abismo. Entonces a veces hay que tener como un cuidado muy específico con todas esas imágenes y todas las cosas que nos alimentan, no solamente el estómago, sino también la mirada, que nos alimenta la visión, lo que les decía ahora, la música que escuchamos, lo que vemos, con quién nos relacionamos, qué comemos, sí tiene mucho que ver. Quiero invitarlos ya para que vayamos finalizando este episodio, porque creo que se nos fue largo, pero los quiero invitar para que empecemos a entrenar la sensibilidad para sentir las imágenes del arte, para hacernos más conscientes del símbolo, de lo que significa. Estoy estudiando mucho esto porque cuando tú sabes qué significa algo, no lo trivializas ni lo banalizas. Y lo que más nos mata a todos de alguna manera es la falta de conocimiento. No es que el conocimiento está sobrevalorado. No, lo que pasa es que tú hoy en día no haces un estudio
Ese es el error. Tú no estudias por un cartón. Tú no estudias para que te den el trabajo de 8 millones de pesos o eso. Pues, es decir, yo ya tengo 2 maestrías, hice un pregrado, maestra en artes plásticas en Bellas Artes, tengo una especialización, tengo muchos diplomados y no tengo el trabajo de los millones. Es que no es para eso. Realmente tú estudias para obtener conocimiento, que es lo más importante que puede tener uno hoy en día. La gente que no le gusta estudiar, no sé, a mí me dan como no quieren entender, cómo no quieren saber en qué mundo viven, dónde están parados. Pero creo que el conocimiento, sobre todo adquirirlo, es bien importante porque eso nos ayuda a entender muchas cosas sobre este planeta y sobre lo que está pasando. Y entonces entender el símbolo, los símbolos, entender sobre la frecuencia de las imágenes, sobre por qué una imagen nos causa esto y aquello, por qué el color es tan importante. El color, es que estamos hablando de cualidades básicas del arte: color, forma, textura. Por ejemplo, entender los símbolos es crucial para entender muchas cosas. Esta cruz del nazismo, la esvástica, que en realidad es una cruz invertida a la izquierda y la verdadera gira a la derecha, y es un símbolo antiguo de la espiritualidad, pero no tiene el significado que le dio justamente este personaje. Eso es lo que pasa cuando usted invierte las cosas, y esto es lo que hace muchas veces el mal. Entendiendo entonces el símbolo, podemos entender cómo nos manipulan también con esto. Todos esos símbolos que hay detrás de todas esas grandes marcas, es impresionante lo que hay detrás de esa simbología. La imagen de Versace, la imagen de Nike, de dónde vienen los logos. Investiguen eso, que sobre todo que te da mucha información sobre lo que hace esto con las personas y lo que significa una marca, evidentemente. Desde cierta perspectiva, a eso se le llama magia del caos. Entonces esta es la invitación para que de verdad sintamos las imágenes y analicemos el arte. El arte ya no solo se debe intelectualizar. Lo básico es entender las teorías, que era lo que yo estaba hablando ahora. Un erudito de arte, por ejemplo, si no sabe de imágenes, de símbolos, de frecuencias, si no las entiende, uno los ve haciendo sus charlas y sus conferencias, se quedan en lo básico. Uno lee unas reseñas tan macabras sobre las obras que a veces son como tontas, o incluso reseñas sobre obras que tienen mucho más que decir y que a veces pueden ser incluso peligrosas para la psique de la gente, pero eso no te lo van a decir nunca. Pero detrás de eso hay mucha tela que cortar que a la gente le ocultan. Entonces es una invitación a sentir también la energía de las obras, o a sentir qué te produce una obra. Es una invitación a sentir lo que nos producen las obras, sin la mirada rápida que les damos siempre. Pongámonos de frente a una obra y no la intelectualicemos, no la racionalicemos, sino que empecemos a sentirla de verdad, y ustedes van a notar lo que producen y se van a empezar a preguntar por qué las perturba, o por qué les perturba, o por qué se sienten bien también, ¿cierto? Sobre todo quiero que finalicemos este episodio con un llamado a que revisemos con honestidad cómo habitamos ese mal, cómo fingimos que somos buenos, cómo nos silenciamos frente a injusticias que favorecen muchas veces al mismo perpetrador del mal, y cómo fingimos que somos correctos cuando en realidad somos personas que engañamos o manipulamos a los otros. Esas son las grietas donde el mal se asoma. Un ejemplo muy especial para que terminemos este episodio y que contradice toda esta narrativa de la evolución a través de la violencia, a través de la supervivencia y del apto, es una teoría de la antropóloga Margaret Mead, porque ella, cuando le preguntaron que cuál consideraba que había sido el primer signo de civilización en una cultura, no habló de herramientas ni de la cerámica, ni tampoco dijo que era el fuego. Ella habló del fémur fracturado y sanado. En el mundo animal se rompen las piernas y de alguna forma, si no hay una ayuda, se muere, tú te mueres. En un momento en el que el hombre no tenía la capacidad de tener estas herramientas que ahora tenemos de la salud, porque no puedes buscar agua, porque no puedes ir a buscar alimento, porque no se podía cazar, si había una fractura. Entonces, si el hueso sanó, era la propuesta de esta antropóloga, significaba que alguien se había quedado con ese ser, con esa persona, y lo había cuidado, lo había alimentado y lo había protegido. Esto formó una base para la teoría de que el comienzo de la civilización realmente fue el momento en el que dejamos de vivir solamente para nosotros
y comenzamos a cuidar al otro, el cuidado del otro. Esto es muy bello y me gustó mucho haber conocido esta teoría, porque de alguna manera no habla solamente del más fuerte y el más apto y el que más se acopla al cambio y el más violento. No, es una visión que rompe con toda esta idea del ser humano como depredador por naturaleza. El hombre es una hiena para el hombre, recuerden esta frase, no sé si ustedes la han escuchado, sino que nos muestra que la raíz de las sociedades no está en la lanza, muy importante esto, me encanta mucho, sino en la cooperación, en el gesto solidario y en el tiempo que uno le puede dedicar a otra persona. Y sin embargo, aquí estamos exaltando el rendimiento y la competencia malsana, el individualismo al extremo de ser egoístas y solamente utilizar al otro, porque a mí no me importa lo que sienten los demás. Estamos olvidando el verdadero inicio, que no fue entonces un arma, según esta teoría tan bella, sino que fue el hueso que sanó. Voy a dejar entonces este tema del mal hasta aquí, porque yo creo que ya se nos hizo muy largo el podcast y no sé cuánto aguante tengan ustedes de andarme escuchando, pero estuvo muy bueno, a mí me encantó y yo sé que esto nos abre a muchas otras preguntas. Ahora solamente me queda darles las gracias a quienes escuchan el podcast y a quienes también se han suscrito ya a mi newsletter. Muchas gracias, porque ya somos bastantes personas y esto me entusiasma mucho, porque yo ahí les estoy compartiendo cosas que van pasando, les comparto libros y también cosas del podcast, etcétera. Y bueno, finalizo también haciéndoles una invitación para que vayan y visiten mi nueva plataforma de UroArte, www.uro-arte.com. Muchas gracias por estar acá, por llegar hasta el final del episodio y nos estamos escuchando en una próxima emisión.